porque tu palabra es más dulce que la miel. Comunidad Cristiana Internacional te comparte un nuevo mensaje que inspirará tu vida y alumbrará tu camino. Bienvenidos. Vamos a ir a la palabra, pero incline su rostro, por favor, y pídale al Espíritu Santo que nos hable. Amén, a usted y a mí. Padre que estás en el cielo, Señor Jesús, y a ti, Espíritu Santo, en esta mañana te pedimos que nos hables, que nos guíes. Tú que inspiraste tu santa palabra, tú que inspiraste las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ayúdanos, Señor, a encontrar la verdad a través de las Escrituras sobre el fundamento que es Cristo. Espíritu Santo de Dios, enséñanos y dígale ahí, tú conoces mi necesidad, sé propicio a mi necesidad. Señor, tú sabes qué es lo que yo necesito, así ni siquiera yo lo sepa. Así que te pido que seas propicio a mi necesidad. En el nombre de Jesús, amén, amén. Un niño cuando es pequeño, cuando está amamantando, no sabe que necesita leche materna, ¿cierto? Pero la mamá, ¿qué le da? Leche materna, porque ella sabe de qué cosas tiene necesidad. Así es con Dios. A veces nosotros ni siquiera sabemos qué necesitamos, pero Dios sí. Así que nuestra oración debe ser, Señor, tú sabes qué necesito, dame lo que necesito. Amén, iglesia. Así sea. Bueno, el mensaje de hoy tiene como título, Yo decido. Cuando nosotros cumplimos una mayoría de edad o cuando estamos en la tierra, a veces los niños dicen, yo quiero hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Los jóvenes. Pero llega un momento en nuestra vida donde en realidad hacemos lo que decidimos, ¿sí o no? Tenemos varias etapas de la vida y nosotros decidimos por nuestra vida. Pero muchas veces nosotros le echamos la culpa a los demás por las circunstancias que estamos viviendo. Las decisiones y lo que nosotros comemos es porque un día lo sembramos. Todo lo que nosotros tenemos como circunstancias de nuestras vidas es porque nosotros mismos lo hemos planeado. Conozco a un muchacho, en este momento ya no es muchacho, tiene 45 años, pero él era el hijo de la otra. La mamá lo dejó a su suerte con su papá y su papá no era muy responsable. Tampoco era irresponsable, pero no era un padre ejemplar. Así que lo dejó al cuidado de sus tías. Sus tías eran mujeres de edad, divorciadas, amargadas y con un corazón lleno de dolor. Así que, ¿cómo creen que criaron a este niño? Cuando lo castigaban y el niño hacía algo malo, lo metían dentro decían que tenían como un zanalejo, y lo metían dentro del zanalejo y le apagaban las luces. Y el niño se hacía chichi, popó ahí, hasta que las tías consideraran que ya lo podían sacar. Una crianza terrible, ¿sí o no? El chico creció, no es cristiano, aún, no es cristiano. El chico creció y un día él le dice a su sobrino, tú tienes que estudiar y tienes que sacar tu vida adelante. Entonces su sobrino le dice, yo no puedo, tengo una crianza difícil, unos papás que me aman, pero es difícil para mí. Y este muchacho, este señor ya le dijo, nunca digas no puedo, porque a mí me odiaron, me maltrataron, me castigaron y yo no robo a nadie, yo no decidí ser delincuente, yo decidí ser una persona de bien. Yo hoy tengo un buen trabajo y viajo cada año a un país diferente. Así que quiero que me acompañes a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, por favor. Que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana. Entonces está aquí Moisés con el pueblo de Israel. Acordémonos que Deuteronomio es como un recuento de los primeros 5 libros de la Biblia. Ya en Deuteronomio Moisés sabe que se va a morir, ¿cierto? Y que no va a entrar a la tierra prometida. Estamos en los últimos capítulos de Deuteronomio. Entonces, como Moisés sabe que se va a ir, deja las últimas recomendaciones al pueblo. Y Moisés se para en el pueblo y les dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos. Los cielos y la tierra fueron creados por causa de nosotros. Dios creó el universo para poder crear al ser humano, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Han leído Génesis 1:1?
Digan, los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida o la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Diga, el Señor me dejó a escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Mi pregunta es, ¿tu vida está en bendición o en maldición? A raíz de esto, si tu vida es de bendición, ¿es culpa de quién? Diga, mía. Y si tu vida está en maldición, ¿es culpa de quién? Mía. El Señor dijo, a los cielos y la tierra llamo por testigos para que yo les dé a escoger entre la vida y la muerte. El Señor nos dio libre albedrío, nos dio la oportunidad de escoger. Los ángeles fueron creados para la alabanza de tu nombre. El ángel Gabriel, por ejemplo, es un mensajero. ¿Cuál es la función del ángel Gabriel? Ser mensajero. Él no puede escoger, él es mensajero. Los 4 seres vivientes adoran al Padre de día y de noche. Ellos no pueden decir, no, yo quiero ser ingeniero. No, los 4 ángeles vivientes son adoradores. Diga, no escogen. Pero Dios nos dio a nosotros la oportunidad de escoger. Y nos dice, te pongo delante de ti la vida y delante de ti la muerte. Me decía alguien el viernes, o sea que Dios es malo y me pone a escoger a ver si yo me voy para la muerte y después dice, jaja, para la muerte, ¿sí? No, diga, Dios es bueno. Dios nos dejó unas armas y nos dejó todo para que nosotros aprendiéramos a escoger. Génesis 1, 26, 27 dice que Dios creó al hombre conforme a ¿qué? A su imagen y a su semejanza. Dios es un Dios creador. Nosotros no creamos, nosotros descubrimos, pero tenemos mentes creativas. Estoy viendo en History Channel 2 una serie de programas sobre los titanes industriales, los que empezaron a descubrir lo de los carros, las grandes empresas, los aviones. Oiga, qué gente tan creativa. ¿Alguien aquí ha visto o ha leído la historia de Walt Disney? Léala, por favor. ¡Qué gente tan creativa! No, pastora, yo soy igual youtuber que hace así. No, yo les aconsejo que mejor lea la vida de estos grandes hombres que hicieron cosas buenas. Y este hombre, ¡qué hombre tan creativo! Diga, imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios nos hizo así. ¿Para qué? Las plantas pueden cantar santo, ¿no? Se mueven y adoran al Señor. ¿Cierto? Las plantas no pueden crear otra planta, ni siquiera se pueden mover de lugar, ¿cierto? Una planta usted la puso en una materia y ella dijo, aquí no me gusta, mañana amanece en otro lado, ¿sí? No, usted se asustaría. Pero los seres humanos sí podemos escoger, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Diga, para fructificar, para multiplicar y para sojuzgar, o sea, administrar. O sea, la pregunta es, ¿yo fructifico? ¿Yo multiplico? ¿Yo sojuzgo la tierra? Dios nos dio una autoridad y nos dio un gran don, que nosotros somos la imagen de Dios. Eso quiere decir, nos dio el poder de hacer las cosas. Estos 2 deditos pulgares son el mayor invento de la humanidad. La gente me dice, ¿cuál fue el mayor invento de la humanidad? El fuego. La rueda, el avión. No. Estos 2 pulgares. Usted con estos 2 pulgares abre la puerta, ¿sí o no? Con esto cocina, con esto agarra. Oiga, es que el Señor nos hizo increíblemente bien. Usted y yo somos una máquina perfecta, si lo puedo decir de alguna manera. Y nos creó y nos dotó, pero con un propósito. No para que fuéramos los niños bonitos de la creación y se nos cayeran las manzanas en la boca. No, diga, con un propósito. Usted se ha visto que cuando usted hace algo bien y fructifica un día, ¿usted cómo se siente por la noche? Satisfecho, ¿sí o no? ¿Quiénes aquí han hecho un buen negocio un día? ¿Cómo se sienten? Ay, se siente uno satisfecho. Y cuando no hace nada, sino se fue a gastar solo pasajes, ¿cómo se siente uno? Dice, nada, me gasté fue la plática ahí. ¿Sí? ¿Nos ha pasado? Porque el Señor nos creó con un chip de multiplicar y de fructificar. Dios nos hizo útiles. Dios nos hizo una gran herramienta, un gran instrumento. Entonces yo le puedo decir a usted, y la persona dice, pastora,
Dios me destinó y hay un destino en mi vida, pero ¿por qué hay un libre albedrío? ¿Cómo así que yo tengo un destino, pero hay un libre albedrío? El destino que Dios nos dio son pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. El destino que Dios quiere que tú y yo tengamos es un destino de bien, ¿sí o no? Un destino de salvación. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuál era el destino de Sansón? ¿Libertar a quiénes? A los israelitas de quiénes. Ese era el destino de Sansón, ¿cierto? Hércules fue copia de Sansón, no al contrario. Entonces era el hombre fuerte. ¿Cumplió su destino Sansón? Sí. Cuando él destruyó el templo, ¿se acuerdan? Mató a todos esos filisteos incircuncisos. Pero su vida fue una vida de gozo, de bendición, de fructificación. ¿Sojuzgó la tierra? ¿Acaso Sansón? No. Cumplió su destino, pero él escogió la muerte y no la vida. ¿Cumplió su propósito en la muerte? ¿Sí o no? ¿Cómo fue que cumplió su propósito? Señor, dame fuerza, solo esta vez, ciego, maltratado, escupido, humillado. Cumplió su propósito como el diablo quería verlo. ¿Sí o no? ¿Dios quería eso para Sansón? No. Entonces, ¿quién escogió la muerte? ¿Dios? ¿El diablo? ¿Los espíritus inmundos? ¿Los filisteos? ¿Quién escogió su camino? Sansón. ¿Por qué murió como murió? ¿Por culpa de, tal vez, de su mamá, de Noa, de su papá? ¿O culpa de quién? De Sansón. Dios quiere que cumplamos un destino, pero vayamos a 1 Corintios 13:11, diga etapas de la vida. Dios nos mandó a nosotros a la loca zoronga, perdónenme la palabra, así decía mi mamá y mi papá. A la loca zoronga es que usted no sabe qué hacer si no sale a ver qué le va a pasar con la vida. No, eso no prospera. Dios nos mandó con un plan estipulado. ¿Qué dice 1 Corintios 13:11? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, sabía como niño, mas cuando ya soy hombre hecho, quité lo que era de niño. ¿Qué dijo Pablo? Cuando yo era niño, ¿qué? Hablaba como un niño. ¿Cómo habla un niño? Con inmadurez e inocencia. ¿Sí o no? Hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Ahora que soy grande salgo con cosas de niño. ¿Sí? No digo, mami, dame el mercado. ¿Sí? El Señor me da etapas de la vida. La primera etapa es la etapa de la gestación. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. La primera etapa importante de la vida de un ser humano es la gestación. Digan gestación. Primera etapa de la vida de una persona es la gestación. La Biblia dice que la gestación fue creada por Dios. El aborto es un gran pecado porque mi embrión vieron tus ojos. En el momento de la gestación, el niño ya tiene espíritu. Diga, ya tiene espíritu. Cuando el espermatozoide se une con el óvulo, hay vida. Lo primero que se crea es, el espíritu llega ahí. No se crea, el espíritu Dios lo da. Usted me va a decir, no le creo, pastora. Le voy a decir por qué. Cuando Jesús formó a Adán, ¿lo hizo de qué? De barro, lo formó. ¿Y qué sopló sobre él? ¿Y qué pasó con Adán? Fue un ser viviente. El niño ya es un ser viviente porque el espíritu ya está en él. Pastora, yo lo aborté a los 3 meses. Hay que pedir perdón. A los 8 días hay que pedir perdón. Ya era una vida. Amén. Entonces, la gestación empieza desde el momento de la fecundación y viene el espíritu. Y cuando estamos en gestación, las que aún no han tenido hijos y van a tener hijos, cuando el Señor habló y dio lo que se iba a formar su hijo, usted como mamá y usted como papá debería hablar palabras de bendición sobre sus hijos. Es el momento más importante para ministrar a un hijo. Diga, en el vientre. En el vientre se decide el nombre del niño según lo que tú anhelas y según la obra de Dios. Tú les pones un nombre según la voluntad de Dios. Con propósito, amén, pastora, con propósito. Ay, pastora, si yo no me sé el mío, mucho menos el de mi hijo. Mal. Vamos a ver por qué. Pero lo primero es bendecir a nuestros hijos desde la gestación y hablar las cosas que no son como si fueran. Señor, ese chino va a salir más feo. Pues feo le va a salir. Y después, ay, ¿por qué me salió feo? Por su culpa. Amén. Entonces yo proclamo la gestación, niñez. La segunda etapa de nuestra vida es la niñez. Hebreos 5:8, pónganme en atención acá, por favor. Alejita, ven hacia acá. Vamos a pensar y a imaginar que ella está embarazada.
¿Ok? Pero el primer paso es ¿qué? La gestación. Ahora llega la niñez. Daisy, párate aquí por favor con tu bebé. Ya la bebé nació y está en una etapa que se llama la niñez. Más o menos hasta los ¿cuántos años? A los que tenemos hijos de 10 años hasta los 10 años. A los que tienen 5 años. Pero es una etapa hermosa de aprendizaje. ¿Por qué el niño no comió? Pastora, porque él no quiso. Ay, santo. ¿De quién es la culpa? ¿Del niño? De la mamá y del papá. Diga, aprendizaje, formación. Es que el niño no quiso hacer la tarea. ¿De quién es la culpa de que el niño no haya hecho la tarea? ¿De la abuelita? Del papá y de la mamá. El niño está en aprendizaje y depende 100% de los padres, ¿sí o no? Digan, plan de Dios. Pastora, yo tranquila, yo no le tengo que dar papá a mi hijo, yo solita puedo. ¿Es difícil? Las que han criado hijos solos, ¿es difícil? No se divorcien, no se divorcien. Amén, es difícil. Dios creó a papá y a mamá porque estos niños demandan mucho tiempo, ¿sí o no? Si usted lo deja donde la vecina que escucha reggaetón y canciones de Karol G, me van a suspender por allá diciendo groserías de verdad. No, de verdad, yo no creo que un cristiano escuche a Karol G. Perdónenme. ¿El niño qué va a decir? ¿Qué va a repetir? Groserías, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si la mamá le pone a cantar, Santo, clama la creación, ¿qué va a cantar el niño? Chanto. Por ahí tengo un video de Santiago cantando, Adonai creo que es. ¿Por qué lo canta? Porque los papás lo cantan, ¿sí o no? Y usted se lo deja con la abuela que se la pasa cantando, en una cantina lo encontré, ¿sí? No. Todo lo que usted le dé al niño, él lo está percibiendo, diga una esponja. Por eso el momento de la gestación es importante, pero usted no lo puede tener y dárselo a otro para que lo críe. ¿Sí o no, iglesia? Diga, palabra de Dios. Entonces los niños están en formación. Dice Hebreos 5:8, por cuanto Jesús era hijo, padeció y aprendió la obediencia. Diga, la obediencia se aprende. ¿Por qué mi hijo no es obediente? Porque yo no le he enseñado a obedecer. ¿Cómo se aprende a obedecer? Diga, a través del dolor. ¿Dice eso el texto o yo me lo estoy inventando? Yo soy muy obediente porque padecí harto. Usted también padeció harto. Aprendimos obediencia, ¿por qué? Pero Jonathan es obediente, ¿sí o no? Sí, sí es obediente. Aprendió la obediencia porque padeció. Eso se enseña en la niñez. Dice la Biblia, instruye al niño ¿en qué? En su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. En la niñez se debe instruir al niño. En la niñez el niño debe aprender su camino. Pastora, ¿qué camino es? Ore y ayune y pregúntele al Señor cuál es el camino de su hijo. Pero el camino más importante es el conocimiento de Dios. Si su hijo no sabe matemáticas, pero conoce a Dios, usted hizo bien su labor. Ojalá supiera matemáticas. Pero si su hijo es un gran matemático, pero no conoce de Dios, ¿para dónde se va a ir ese niño? ¿Me hago entender? El primero es dejad venir a los niños a mí, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Pastora, hoy no traje a mi hijo. Traiga a su hijo a culto. Los domingos y los viernes. El viernes pasado habían hartos niños y de verdad me alegré mucho, porque los niños deben de estar en la casa de Dios, no en la casa de ellos durmiendo. Los niños deben aprender a venir a un ayuno. Los niños deben estar en las vigilias. Los niños deben aprender a conocer a Dios. ¿Sí o no, iglesia? Entonces el niño se instruye y aprende obediencia. ¿Quién le hace caso a quién? Si su hijo no le hace caso a los 10 años, imagínese a los 20. Santo Dios. Corrige al niño para que la necedad se quite del niño. ¿Estamos bien? Pero el niño se instruye, los niños se instruyen. Viene otra parte que es la prejuventud. A ver, Sarita, ven para acá. Tenemos la prejuventud. Estamos creciendo. Yo quiero que usted me acompañe a Proverbios. Los prejóvenes me van a amar después de esto. Póngale cuidado. Proverbios, capítulo 22, versículo 15. Mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada aquí al corazón ¿de quién? ¿Del niño? ¿De quién? Diga prejuventud. Yo sé que ustedes me van a amar después de esto. La necedad. ¿Sí o no que cuando uno está en la prejuventud le da la loquera? A ella no le pasó, a mí tampoco, a estos mortales. No, mentiras.
El temor a... No, sí, porque tuvo el temor a Dios, exacto. Pero la necedad está pegado al muchacho. ¿Qué es necedad? Cuando se le instruyó, se le enseñó. Necedad es hacer algo aunque yo sé que está mal. ¿Es claro? Cuando es niño, hasta ahora se le enseñó. Pero cuando es prejoven, la Biblia dice en Proverbios que aún el muchacho ya uno lo puede juzgar si hace bien las cosas o no. ¿Sí o no? A los 12 años yo puedo decir, Amy se portó bien o no. Y ya la puedo castigar. Yo no sé por qué se enseñó que a los jóvenes no se corrige. Pero el proverbio dice que la necedad está pegada al corazón del prejoven y si es necesario hay que corregirlo. ¿Amén, prejóvenes? ¿Sí o no, iglesia? Pastora, ya tiene 13 años. Es que a los 13 años es que se forma la necedad. Pastora, tiene 15. A los 15 se forma la necedad. Hay unos que son muy sabios, que tienen un corazón temeroso de Dios y no son necios. Miren, jóvenes y prejóvenes, entre menos necio, menos dolor. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Dónde están los prejóvenes? Jonathan, aquí están los prejóvenes, ¿cierto? Entre más obediente, menos palo voy a recibir. Pero si es necesario, toca. Álceme la mano los papás de prejóvenes aquí. No destruyas al muchacho, corrígelo. ¿A través de qué? De la vara. Si yo le bajo los pantalones a Sarita, es un ejemplo. Y cojo una varita, decía mi princesa, no mami, cuando tú me pegas no me duele. Yo, que la castigue el padre que tiene mano grande. Pero si le das un varito, una correíta en la colita, ¿le duele o no le duele? ¿Le arde? ¿Y qué pasa? Dice, salvarás la vida del muchacho. Salvarás su vida. Pero es que, pastora, el psicólogo dijo, perdónenme, ¿quién fue primero, Dios o el psicólogo? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? No me conteste. Fue Dios primero. Y dice, corrige al muchacho. Entonces, en la gestación hablamos palabras de bendición. Se determina el futuro. En la niñez instruyo al niño en su camino y debe aprender la obediencia. Debe aprender. Pastora, yo no dejo comer al niño solo porque me hace regueros. Claro, está en su etapa. Tú le enseñas a no hacer regueros. ¿Sí o no? Amén. En la prejuventud se corrige al muchacho. Entonces vemos las etapas de la vida. Ahora, en ese momento, esta persona es dependiente. ¿Sarita es dependiente de su mamá? Diga 100%. Perdónenme. Por eso la mamá debe tener las cuentas y las claves del celular de Sarita. ¿Sí o no, iglesia? Diga, totalmente dependiente de mamá. Y ustedes se lo van a agradecer. Yo se lo agradezco a mi mamá. Déjese cuidar, déjese criar, déjese enseñar. Es una bendición tener padres, ¿sí o no, muchachos? Es una bendición. Ay de los que no fueron criados, ¿sí o no? Ahora vamos a la otra etapa. Estamos en la adultez. Álceme la mano los de 20 años para arriba. Estamos en la etapa de la adultez donde ya tomamos decisiones, diga, decisiones. Donde el Señor me dijo, elige, pero no a la loca zoronga. Ya hizo un plan conmigo y me crió. Cierre los ojitos y diga, Señor, gracias por mis padres. Ah, pastora, pero como a usted le tocaron unos papás cristianos evangélicos muy juiciositos, gloria a Dios. Pastora, los míos no eran así. Mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, mi crianza no fue. Dígale al que está a su lado, retenga lo bueno, desechen lo malo. Algo bueno habrá que sacar de tu niñez. Si usted está aquí vivo, es por algo. O un ángel de Dios lo ayudó, algo, pero usted está aquí por algo. Pero no retenga lo malo. No, es que a mí me dijeron menos de que cuando yo era chiquito. No, diga, deseche lo malo. Retenga lo bueno. Qué bueno le enseñó su papá. Mi papá me enseñó a ser trabajador. Atesórelo. Nada más bueno me enseñó. No hable nada más. Listo. Eso le enseñó. Gloria a Dios por eso. Amén. Mi papá me enseñó a ir por el pan del desayuno y no volvió. Entonces aprenda eso. Que usted fue por el pan del desayuno. Diga, retenga lo bueno. Diga, retenga lo bueno. Deseche lo malo. ¿Sí o no, iglesia? Amén. Todos tenemos que decir amén. Entonces, su crianza, sáquele lo bueno, deseche lo malo. Y ahora usted que va a tener hijos, haga lo mejor. Amén, iglesia.
Amén, sigamos. Entonces tenemos el adulto joven, el adulto y el adulto anciano. ¿Sí o no? Estos personajes deciden por su vida, toman sus propias decisiones y van a comer de lo que hagan. Diga, yo decido. No es culpa de nadie más, es mi culpa. ¿Es claro? Ahora, si yo tengo familias, hay una regla de cobertura en el Señor. El Padre está gobernando o es cabeza o planeador de todas las cosas. ¿Y quién se le sujetó al Padre? Cristo. Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Dios Padre planeó. Digan, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres son iguales de Dios. Ay, es que este es menos Dios que otro. No. Eso sería una herejía. ¿Vamos bien? Dios es Dios. Amén. Pero el Padre por función es planeador. Entonces el Padre hace cobertura a Cristo. ¿Se acuerdan del bautismo de Jesús? ¿Qué fue lo que dijo la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a Él. Oíd, digan sujeción, digan planeación. ¿Amén? ¿Es claro? Entonces Jesús, el Cristo, el Salvador, se sujeta al Padre. La cobertura de Jesús es el Padre. Dice, no me crean a mí, créale al que me envió. Si ustedes no me creen a mí, hacen mentiroso a quién, a mi Padre. ¿Sí o no? Porque Jesús vino en representación del Padre. Entonces, la cobertura del Padre es sobre Cristo. La cobertura, eso dice Efesios 5, si quieren buscarlo. La cobertura del Padre sobre Cristo, de Cristo sobre el varón, del varón sobre quién, sobre la mujer, y la mujer edifica su casa. Eso está en Efesios 5, 23. Y si quieren busquen Efesios 1, 22. El hombre no es más que la mujer. El hombre por función es cobertura de la mujer. ¿Es claro? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena. Dígale que está a su lado. Autoridad por sujeción. Sujeción por autoridad. ¿Es claro? Jesús se sujetó al Padre siendo Dios para que la iglesia se sujetara a Cristo, para que todas las cosas fueran sujetadas a Cristo. Pastora, yo no le hago caso a nadie. Eso es del diablo. La Biblia habla de una sujeción. Y sujeción es sujetarme al otro. Pero cuando Cristo está sujeto al Padre, ¿va a cumplir el propósito? Diga sí. Hombres, por favor, pónganse de pie. Tienen doble responsabilidad. Las decisiones que ustedes tomen, la comerán sus esposas y sus hijos. El hombre es cobertura de la mujer. Diga, yo soy cobertura de la mujer. Eso dice la palabra, ¿sí o no, iglesia? Varones, ustedes tienen un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. El varón es cobertura. Yo le decía a mi princesa, el otro día estábamos con unas chicas jovencitas, amigas de Amy, y yo les decía, perdónenme, pero yo le enseño a mi hija que si el hombre no la conquista, ella nunca le vaya a decir nada. Pastora, pero es que estamos en el 2025. No, perdónenme, pero Raquel fue buscada, Sarai fue buscada, Lea fue buscada, trabajaron por ella 14 años. ¿Y usted se le va a ofrecer al primer personaje que aparezca? No. Hombres, hay que trabajar, ¿sí o no? Para conquistar y para atraer a la mujer, ¿sí o no? Yo le dije a mi princesa, si el hombre no se esfuerza, chaolín, no te sirve, no me sirve. El varón es cobertura de la mujer, diga, siempre y cuando se sujete a Cristo. Si el hombre no se sujeta a Cristo, ¿puede ser cobertura de la mujer? No. Pastora, tiene que ser perfecto. No, jamás, jamás de los jamases. No. Él tiene que sujetarse a Cristo, no hacer todo lo que usted quiera, señora. ¿Está claro? Dígame. Él debe sujetarse ¿a quién? ¿A la esposa? No, a Cristo. ¿A quién? A Cristo. Debe escuchar a su esposa, tomar decisiones juntos, pero se debe sujetar ¿a quién? ¿Usted se imagina que Sara se hubiera enterado que Abraham iba a matar a Isaac? ¿Qué hubiese pasado? ¿Lo mata primero? ¿Sí o no?
¿Qué pasa si Sara se entera que Abraham va a ir a matar a Isaac? ¿Hay Troya en esa casa? ¿Sí o no? El varón tiene que fluir en el hogar. ¿Me hago entender? No estoy diciendo que haga cosas sin consultar a su esposa. Estoy diciendo que la esposa también lo deje fluir en el espíritu. Amén. Porque nos volvimos controladoras. ¿Sí o no? Pero eso no es aquí en esta iglesia, eso es por allá en Medellín. Por allá en Estados Unidos, sí, eso por acá no es. Pero la mujer ahora trató de controlarlo todo. ¿Me hago entender? Y el marido, entonces, sí señora, no, tiene que fluir. Ahora tiene que escucharla. Bueno, eso es de pareja, yo le dejo el chicharrón a la pastora. Pero la función es así. Y la mujer diga, edifica su casa. La mujer no tiene tiempo. Y Sara no se dio cuenta. Abraham se fue y le dijo, Sara, me llevo al niño, lléveselo, yo aquí tengo hartas cosas que hacer, mijito. ¿Sí o no? Estaba ocupada, diga ocupada. Por eso no se dio cuenta. No es que se haya quedado haciendo nada, no, estaba ocupada, diga ocupada. ¿Ocupada qué? Edificando su casa. ¿Quién edifica la casa? ¿El hombre o la mujer? ¿A qué se refiere? A los hijos. ¿A qué se refiere? Al mismo varón. El hombre se sujeta a la mujer se sujeta al hombre, pero hay una organización de funciones. ¿Amén, iglesia? Amén. Entonces esto hace que yo pueda tomar buenas decisiones. Yo decido mi vida, pero Dios no me dejó a la deriva. Dios me dejó armas. Y la primera arma es saber quién es mi cobertura para tomar decisiones. Pastora, mi decisión es el divorcio. ¿Está bajo cobertura? Hay cosas extremas, pero eso también es chicharrón de la pastora. Pero en el Señor hay un plan de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. Entonces, aquí vemos la sujeción que nos hace tomar buenas decisiones. Pastora, tengo que comentarle a mis líderes. Sí, los líderes no están para decidir su vida, están para aconsejarle. Diga cobertura. Dios lo dejó bajo una iglesia. Y usted después no diga, pero nadie me dijo. Dice, ve tú a los ancianos de la iglesia y diles que oren por ti. ¿Sí dice eso o no? La Biblia no dice que los pastores te vayan a buscar. La Biblia dice que tú los busques. ¿Sí o no? Diga cobertura. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones, porque el Señor te hizo a ti completo. Párate, William, por favor. Ponte de pie. Aquí vemos a un varón. Él tendrá talentos. ¿Quién da los talentos? Dios, desde la crianza. ¿Cómo hace William para conocer sus talentos? Poniéndolos a trabajar. ¿Tendrá William dones? ¿Quién da los dones? ¿Según William se lo pida o como el Espíritu Santo quiera? Como el Espíritu Santo quiera. ¿Quién trazó el plan para la vida de William? Diga el Padre. Así que William, si no camina conforme al Padre, ¿le va a ir bien? No. ¿Quién constituyó ministerios? Él mismo constituyó a algunos pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros profetas. ¿Quién los constituyó? Ahora, ¿de pronto William tendrá algún ministerio? De pronto. ¿Quién es el encargado de encontrar su camino? William. ¿Quién es el encargado de saber sus talentos? Y no solo saberlos, ponerlos a multiplicar. William. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Cómo, pastora? Vamos a la última diapositiva. ¿Cómo? Si usted no tuvo un papá y una mamá que le enseñó, entonces nos toca cada uno. ¿Cómo? Oración, búsqueda y acción. ¿Tú por qué oras? Mientras Moisés tuvo un encuentro con el Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía Moisés? Ayer vi a este personaje Alerta que camina así cojo. ¿Sí? ¿Por qué Alerta camina cojo? Porque tiene una enfermedad, un pie más largo que el otro, ¿sí? Una fiebre alta, un polio, ¿fue? Una meningitis, ¿sí? Bueno, algo así. Y quedó con un pie más grande, más largo que el otro. Perdón, ¿eso es una incapacidad o una capacidad? Es una incapacidad. ¿Quién decide si es una incapacidad? Diga, Alerta.
Usted lo ve y él dijo, soy cojo. Si yo me pongo a ser maestro de construcción, ¿qué le va a pasar al pobre cojito? Se va a caer, no va a funcionar. Y él dijo, cuando yo camino así, los niños del colegio me hacen bullying. Y los niños se ríen. ¿Sí se reían? No, los chiquitos. Ay, pero corra rápido. ¿Sí? Y entonces él dijo, oiga, yo soy chistoso. Diga, una incapacidad la volvió capacidad. Y ese hombre se dedicó al humor. Y vieran la esposa tan bonita que tiene. ¿Esa muchacha qué le pasó? Ay, no me entiendes. No me entiendes. Los hombres conquistan es por su actitud, ¿sí o no? Imagínense en un cojo que todo el mundo se burla de él y él le saca provecho y tiene más casas que usted y yo. Tiene más plata que usted y yo. Es abogada. Diga, incapacidad o capacidad. La incapacidad te la inventas tú o me la invento yo. Dios nos hizo capaces. ¿Cuántos cojos hay aquí? ¿Me hago entender? ¿Qué dijo Moisés? Soy tartamudo. El Señor, ¿quién lo hizo usted tartamudo? Pues yo. ¿Quién te dio la carga que tienes? ¿Quién te dio la incapacidad que tienes? Diga Dios. Entonces no podrás sacarlo adelante. Fructificad y multiplicad. ¿Qué tienes? Tengo una vara, Señor. Úsala. ¿Qué tienes? Tengo 5 panes y 2 peces. Dios hará un milagro. ¿Qué tienes? Solo tengo unas vasijas de aceite y una harina. No tengo más. Reprenda al diablo y diga, saco todo lo que el diablo me ha dicho. Repréndalo ahí. Diga, yo reprendo al diablo de mi mente. Porque es el diablo el que te ha querido convencer que tú eres incapaz. Tú no eres incapaz, tú eres capaz porque Dios te hizo a imagen y semejanza de Dios. Diga, yo soy a imagen y semejanza de Dios. Yo soy capaz. ¿Sí o no, iglesia? Y entonces dice, ahora en la oración te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No sé cuál es el talento que tengo. No sé cuál es el don que tengo. Arrodíllese y ore 3 días si es necesario. Pero no salga de la presencia del Señor hasta que el Señor no le diga cuál es su talento. Y póngalo a funcionar. Te mostraré cosas grandes y ocultas a través de que tú ores. De que tú busques al Señor. Porque en la oración escuchas la voz de Dios y Dios te va a decir, esto fue lo que hice contigo. ¿Sí o no, iglesia? En la oración. Madrugue a orar. Arrodíllese a orar. Pastora, no lo encuentro. 1 mes de oración, 2 meses de oración hasta que lo encuentres. Amén, iglesia. Porque el propósito de la vida de Amy no es igual al de Helen, no es igual al de Sarita. ¿Sí o no? Yo hablaba con alguien y decía, Nicosita se fue del país. Le decía a Johncito, eso es como para Nicole. ¿Cierto, Johncito? Eso no era para mí. Yo ya me hubiera devuelto. No, yo no hubiera ido. Eso no era para mí. ¿Me hago entender? Pero estuvimos en un proceso de oración. Y se los puedo decir de corazón, ella ya no está aquí, pero yo la vi llorando, orando y ayunando por su propósito. Yo la vi. Cuando la primera vez el Señor le dijo no, ella llorando me dijo, Dios me dijo que no. Entonces todavía no. Pero eso lo tenía que descubrir ella. ¿Me hago entender? Pero el camino de Amy puede ser distinto. ¿Quién tiene que encontrarlo y orarlo? Ella. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Cómo? A través de la oración. Ahora dice acá, búsqueda. ¿Qué es la búsqueda? La lectura de la palabra, el ayuno, la vigilia, escuchar los devocionales, escuchar los mensajes. Pastora, yo escuché el al día con Dios y no entendí nada. Eso es porque esa palabra es para usted. Escúchela 10 veces hasta que lo entienda. ¿Me hago entender? Porque el enemigo cuando le va a dar uno una palabra se la quita, ¿sí o no? Se la quiere robar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar la presencia del Señor. Cuando el Señor
te da la presencia de Él, te va a dar el fruto. A través de la búsqueda, del ayuno, de la oración, vas a tener fruto. El fruto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Cuando tú adquieres esos frutos del Espíritu, puedes llevar a cabo tu proceso y tu camino. ¿Me hago entender? Diga, hay que buscar. Diga, hay que buscar. Hay que vigilar. Joven, de verdad, de corazón, la etapa de más ayuno debe ser la juventud. De más búsqueda en el Señor, la juventud. Cuando estás tomando decisiones. Y dice la acción. Termino con esto. Dígale al que está a su lado, nadie lo hará por mí. Moisés había tenido un momento con Dios. Moisés había visto ¿qué? Zarza. La zarza que no se consumía. Moisés habló con Dios. Moisés vio las plagas. Moisés tenía tiempos de oración y de búsqueda espiritual. Pero cuando se enfrentó al Mar Rojo, cuando fue a caminar por sí solo, cuando le tocaba decidir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando llegó el momento de la crisis, y las crisis no son malas, son momentos de decisión. Cuando llegó el momento de decisión, Moisés se arrodilló a orar. ¿Qué le dijo Dios? Tan lindo Moisés orando, ¿sí? No, ¿qué le dijo Dios? Levántate, ¿qué haces ahí tirado? Usa tu vara y di al pueblo que marche. Accionar sin oración y búsqueda es una locura, pero orar y buscar a Dios sin accionar no trae fruto. Accionar sin buscar a Dios es una locura. Pero orar y buscar a Dios sin accionar nunca traerá fruto. ¿Me hago entender? Conforme a tu fe sea hecho. Muéstrame tus obras y yo te diré cuál es tu fe. Si me muestras tus obras, yo sé cuál es tu fe. Jesús le dijo a la mujer, conforme a tu fe, sea sana. ¿La fe de Jesús o la fe de la mujer? Wow. Dijo, por conforme a la fe del centurión, entonces sano al siervo. ¿Sí se acuerdan o no? ¿La fe de quién? Diga, la fe de un ser humano. Porque Jesús tiene toda la fe del mundo, ¿sí o no? Entonces sería injusto. No, lo que actúa no es la fe de Dios, lo que actúa es mi fe. Pero hay un requisito para poder elegir la bendición y poder permanecer en la bendición. Tengo que heredar lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y la única manera de heredar es ser hijo. Dígale al que está a su lado, solo los hijos heredan. En Juan dice que si nosotros creemos que Jesús es el Señor, Romanos dice que si confesamos que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos, nos volvemos hijos de Dios. Si creo en la salvación a través de Jesús, soy hijo de Dios. Es la única forma de heredar lo que Él tiene para mí. Si tú no le crees a Jesús, es muy difícil que vivas una vida de paz y de bendición. Pero si tú eres hijo, si tú eres hija, tú puedes heredar lo que el Señor tiene planeado para ti. Cierra los ojitos, por favor. Padre que estás en el cielo, Dios Todopoderoso. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy sé que soy tu hija. Porque tú me creaste con capacidades que yo misma no conozco ni entiendo. Tú me diste dones y me diste talentos, algunos los conozco y otros son inciertos para mí. Señor, yo te pido que me muestres y que me ayudes, Señor, a tener esa capacidad que tú dijiste que yo tenía. Señor, yo ato, reprendo toda vanidad de mi mente, todo lo que no viene de Dios. Y en el nombre de Jesús te pido, Señor, que fortalezcas mi espíritu y que me muestres qué fue lo que tú trazaste para mí. ¿Cuál es ese talento que nadie más tiene en esta congregación y que yo puedo poner a funcionar? Señor, perdóname si he mirado al otro, Señor, y no he mirado lo que tú me has dado a mí. En el nombre de Cristo Jesús entrego mi vida. Gracias por suscribirte a nuestro canal.
Te invitamos a conocer más mensajes que edificarán tu vida, para que conozcas más de la palabra de Dios. Somos Comunidad Cristiana Internacional.